Estimados amigos, hoy es un día muy especial para nuestra asociación. El exgobernador de Querétaro, secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, nuestro amigo Ignacio Loyola está con nosotros para hablarnos de él y de sus propuestas por México. Conozcamos a los precandidatos a presidente de México para tomar la mejor opción a la hora de votar. Ignacio Loyola Vera es ingeniero agrónomo, egresado del Tecnológico de Monterrey con mención honorífica. Actualmente es diputado federal, secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Ha sido el primer gobernador del PAN en el estado de Querétaro de 1997 al año 2003 y es ampliamente reconocido como un gran líder, un gobernador inteligente que escucha y actúa en favor de los habitantes y es el gran impulsor del progreso y modernización del estado. Durante su gobierno, el ingeniero Loyola logró la construcción y operación eficiente del Hospital del Niño y la Mujer Dr. Felipe Núñez Lara, la construcción del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, el Centro Cultural Manuel Gómez Morín, el Centro de Rehabilitación Integral de Querétaro, el Centro de Justicia, que es la sede de los juzgados, el Centro de Readaptación Social Femenil, el Ecocentro Expositor, en donde se realiza la Feria de Querétaro. Fue director general de Agroacemex de 2009 a 2013, procurador federal de protección al ambiente de 2005 a 2007, presidente de la Coparmex en Querétaro de 1996, socio y fundador de Desarrollos y Consultoría 1111 SA de CB desde hace 21 años. Demos la bienvenida a un importante personaje completamente excepcional, nuestro amigo el ingeniero Ignacio Loyola Vera. Muy buenas tardes, Jorge. Muy buenas tardes a todos los que nos hacen el favor de acompañar en este Zoom para conocernos, para platicar un poco sobre el momento que está viviendo nuestro país. Y bueno, yo le agradezco mucho a Jorge la oportunidad que me ha dado para platicar un poco con ustedes. Él tenía dentro de la idea que en este clúster habláramos solamente de energía y de lo que está pasando en este sector con este gobierno. Yo le pedí de favor que nos pudiéramos mover un poquito más hacia la necesidad y platicarles un poquito de lo que está pasando en el Frente Amplio por México y lo que estamos buscando. Primeramente quiero comentarles un poco, para los que no me conozcan, que soy queretano, bueno, ya lo dijo Jorge, estuve en el gobierno del estado hace ya 26 años que llegamos al gobierno y que pues ahora estamos en esta búsqueda para un mejor país. Quiero comentarles que yo no tenía pensado participar, pero dado que el grupo que teníamos de exgobernadores finalmente nadie quiso, me vi obligado y además lo hago con gusto de participar porque creo que representamos algo que no está siendo propuesto ni representado por los actuales precandidatos. Entonces yo considero que somos distintos, que tenemos una propuesta diferente y que de alguna manera, y perdón, lo digo con modestia, pues somos los que tenemos los resultados más visibles en las gestiones que hemos y en los encargos que hemos tenido en el gobierno, tanto estatal como federal. Hoy por hoy, el Frente Amplio por México abrió esta contienda que, como ustedes saben, tenemos que reunir 150,000 firmas. Es ahí donde está hoy el problema, porque no es tan fácil juntarlas, porque tuvimos muchos problemas con la plataforma. Ya parece que está solucionado. Y entonces la primera petición que yo les hago es que nos ayuden a juntar esas firmas para poder pasar a la segunda etapa. Es una página que se llama frenteampliopormexico.org.mx. Ya después, si Jorge nos hace favor, les haremos llegar la liga para que puedan entrar y se requiere solamente tener su credencial de lector a la mano y ahí nos va diciendo cómo hacerle. Y es importante, insisto, porque el tiempo se agota, tenemos hasta el 8 de agosto y nos faltan bastantes firmas. Si esto no ocurre, bueno, pues ya llegaremos a esta etapa solamente
pero yo sí tengo deseos de que participemos en la siguiente etapa, que es la de los debates, la de presentar las propuestas. Por eso, en este momento yo quiero pedirles que nos hagan las preguntas que ustedes crean pertinentes, incluso no solamente sobre el procedimiento del Frente Amplio, sino lo que yo estoy viendo como país, lo que yo pudiera ofrecerles a ustedes como un candidato confiable. Y bueno, pues esa es la idea, compartir, escuchar, y estoy abierto a escucharlos aquí mediante la moderación de Jorge Young. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias, mi estimado Ignacio. Realmente es un gran gusto, es un gran honor para nosotros que estés aquí en esta conferencia. El interés que todos nosotros tenemos es de conocerte. Ya nos has dicho que naciste en Querétaro. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue el México que viviste en esos tiempos tan interesantes? Y otra de las cosas es, tú has sido un empresario exitoso, ¿no? Y es un empresario hecho a base de mucho esfuerzo. ¿Cómo fue que te dio por la política? Sí, Jorge, muchas gracias. Mira, en el 97, que es cuando yo participo en la política en Querétaro, acuérdense ustedes que veníamos saliendo del el error de diciembre que se dio en el 94, y luego vino la mega devaluación, pues finales del 94, principios del 95, y no sé a quienes nos escuchan si la pasaron difícil, pero yo sí la pasé muy difícil porque yo tenía créditos en la empresa que dirigí en aquel entonces, y pues los intereses eran altísimos. La devaluación nos afectó a los que teníamos también algún financiamiento en dólares, y hubo que hacer algo distinto. Entonces yo decidí participar en política. Dejé la empresa, me fui a la política y participamos en ella. Y en un procedimiento, en un proceso inédito del 97, pues ganamos, porque nadie tenía la posibilidad, nadie tenía la expectativa que pudiéramos ganar. Ahí íbamos contra Fernando Ortiz Arana, el político más poderoso en ese tiempo del PRI, y la sociedad se movilizó. ¿Qué es lo que hoy siento que no hay esa movilización? A excepción de las marchas de noviembre y de febrero, siento que la población está cansada de la política, y eso es muy peligroso, porque si nos cansamos y no participamos, lo que vamos a tener siempre va a ser algo peor de lo que hoy tenemos. Tenemos que despertar, somos mayoría los que queremos que este país salga adelante, pero no estamos trabajando, no nos movemos. Y me dijo una persona, oye, ¿cómo le hacemos para darle, pues, para que despierten los jóvenes? Pues con el ejemplo de nosotros. Si nosotros no nos movemos y estamos esperando que se muevan ellos, no lo vamos a conseguir. Tenemos que darles el ejemplo, tenemos que salir a luchar, a conseguir las firmas, a decirles que hay que ver un cambio positivo para este país. Y bueno, hay 12 aspirantes, ustedes no sé si lo sepan, hay 12 aspirantes en este Frente Amplio, y por el otro lado me parece que son 6 o 5 corcholatas. Eso es lo que hay para el 2023. Por eso es importante participar. Es la primera vez y en forma inédita que la ciudadanía puede elegir, en el caso del Frente Amplio por México, a quién quieren que lo represente en la elección del 24. Esto nunca se había dado, y yo sí les recomiendo que analicen y que consideren la posibilidad de participar, porque será verdaderamente importante hacerlo. No sé, Jorge, y por supuesto que la motivación del 97 es la misma de ahora. Hay muchas cosas que hay que cambiar en este país. La política se metió con los empresarios, con la familia y con nosotros mismos, y por eso participé en el 97 y hoy estamos peor. Hoy la intromisión del gobierno en nuestras actividades diarias es cada vez más fuerte y más dañina. Así que por eso estamos aquí, mi querido Jorge. Melanie Palomar dice, felicidades, ingeniero Loyola. Yo voto por usted porque veo lo que ha hecho en Querétaro. Brad Hamilton pregunta, ¿qué vio usted en el PAN para decidir entrar en ese partido? Bueno, gracias Jorge, entré al PAN en el 96. Yo creo que entré al PAN después de que decidí participar. Yo no estaba en el PAN. El PAN me invita a ser el candidato en el 96, y yo me inscribo en el partido para buscar la candidatura, porque también hubo una competencia interna como ahora. En aquella ocasión éramos 5 precandidatos y al final solamente quedamos 2, más o menos el estilo de lo que estamos viendo aquí, unas primarias y avanzar, y al final entre 2 o 3 decidir quién avanza. Y lo que me invitó a participar en el PAN es que era el partido que en ese tiempo, habrá que recordar, no gobernaba muchos estados, gobernaba Baja California,
gobernaba Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, y hasta ahí estábamos. Y entonces yo sí vi que eran mejores gobiernos con aquellos gobernadores de Acción Nacional, y por eso decidí participar con Acción Nacional. Los principios y los valores de Acción Nacional, que hoy están un poco extraviados, son los que también queremos recuperar desde el gobierno, porque lo principal de Acción Nacional es el respeto a la dignidad de la persona, y creo que hoy no tenemos eso en la política. Creo que el respeto a la dignidad, la libertad, la familia y los valores universales que no cambian y que ahí están y que están empolvados y que no se están llevando a la práctica en los gobiernos, tenemos que recuperarlos. Pero esos eran los valores y los principios por los cuales yo escogí, y no estoy arrepentido de haber estado en el PAN. Estoy arrepentido tal vez de haberme alejado tanto tiempo de la política, porque no debimos de hacerlo. La política es tan importante que no puede quedarse en manos de los políticos solamente. Y tú lo decías muy claro, porque yo he estado en la empresa la mayor parte de mi vida y tuve que participar en la política por los que ya les comenté, y hay que regresar. Y yo les digo que hay que estar atentos, presentes y causar nosotros los cambios, provocar los cambios, porque nadie los va a hacer. Si nosotros creemos que el país va a mejorar viendo series de Netflix o estando en nuestra casa leyendo libros, ya sin ponerle mayor interés, vamos a sufrir muchísimo. Y yo sí les digo a los jóvenes, ya estoy en el ejemplo, estoy trabajando, que lo que yo haga les podría ayudar, pero no es suficiente. Los jóvenes tienen que poner su parte. Los jóvenes tienen que actuar y trabajar para que este país cambie, y cambie definitivamente para bien en el 2024. Segunda pregunta de Melanie Palomar, que nos habla desde Guadalajara y nos dice esto, mira, ahorita lo estoy subiendo al chat, dice, ¿cómo podemos apoyar para que usted pueda tener más firmas? Es difícil convencer a mis amigos que firmen. Sí, hay una cosa que nos hemos dado cuenta de que el firmar significa sacar tu credencial de lector, tomarle una fotografía, tomarte una selfie tú mismo, una de cerca y una de lejos, y esto ha causado como cierto temor en la gente, y no lo están haciendo, esa es la verdad, no lo están haciendo. Y yo sí creo que son tiempos de perder un poco el miedo. El dato ya lo tiene el INE, todos los datos que estamos ahí compartiendo ya los tiene el INE. Entonces tenemos que confiar en que esto es un proceso, si bien no es el mejor, es lo que hay, pero es un sistema, un proceso inédito. Yo sí les pediría, y aquí también quien quiera ser promotor, le podemos enviar una liga, y entonces desde su teléfono ustedes pueden registrar a más personas. La plataforma no es lo más adecuado, yo creo que quienes ya conocemos un poco más debió haberse hecho con tiempo y con un esquema de blockchain que nada más fuera con un solo botonazo de nuestro teléfono, y que sería irrepetible, con una plataforma bien hecha, pero los tiempos no dieron. O sea, las cosas, como siempre en este país, son con la improvisación, y estamos en esta situación de desconfianzas y de falta de tiempo para lograrlo. Tenemos las ligas para quien quiera ser promotor, aquí a través de Jorge, si nos dicen, les pasamos esa información, y entonces sí pueden ustedes registrar. Ahora, si no son promotores, también pueden explicarle a la gente cómo hacerlo. Y yo, la pregunta que yo les haría en este momento a quienes estamos aquí conectados, ya firmaron, ya lo hicieron. Yo les puedo asegurar que el 80% no lo ha hecho. Eso es lo que está pasando en nuestro país. No hay interés, y si no hay interés, entonces sale sobrando lo que uno puede hacer o proponer. Hoy necesitamos, y se lo digo con toda claridad, a mí nadie me está respaldando, ni el partido, ni los exgobernadores, ni los empresarios. Yo mi compromiso lo estoy estableciendo con los ciudadanos, y lo que estoy ofreciendo lo voy a cumplir, porque solamente con ellos podré llegar a dar el paso adelante en este filtro que pusieron de estas firmas. Entonces, si ustedes no me ayudan, va a ser sumamente complicado pasar a la siguiente etapa de este proceso. Mira, hay muchas personas que te están mandando saludos, pero también tenemos algunas preguntas. Arturo Vaca dice, en su opinión, ¿cuáles son las funciones relevantes de un gobierno y cuáles son las que deberían realizar los particulares? Muchísimas gracias, Arturo. Arturo es un gran amigo, vicepresidente también de nuestro clúster. Esa pregunta es muy interesante, don Arturo, y siempre me ha gustado decir las cosas con toda la claridad. Desde que yo empecé a interesarme en la política fue en el 88, cuando conocí a Manuel Cloutier. Y Manuel Cloutier decía: tanto gobierno como sea necesario, tanto pueblo como sea posible. Hoy estamos en una situación como esa.
Hoy necesitamos que haya libertad. Yo tengo 3 banderas: libertad, vida y Estado de Derecho. En la libertad está el podernos establecer en el negocio, en la actividad, en el trabajo que mejor queramos. Y hoy es bastante complejo poderlo hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer un gobierno? Hacer solamente establecer las condiciones para poder iniciar las empresas el trabajo que tienen que hacer. Hoy no hay condiciones de seguridad, no hay condiciones de salud, no hay condiciones de educación, no hay condiciones mínimas para establecer una empresa. Yo lo platicaba con Jorge, muchos empresarios extranjeros están yendo, están vendiendo sus negocios en México porque piensan que esto ya no tiene remedio. Y es ahí donde está la fuerza. Un gobierno debe hacer solamente lo indispensable para que la actividad empresarial se lleve a cabo por los empresarios. Hoy estamos caminando totalmente a una militarización, a un control total de todas las instituciones del país, a controlar la energía, a controlar el petróleo, a controlar las aduanas, a controlar los puertos. Todo es un control para un solo hombre y eso no funciona en este país ni en ningún país. Y yo, la visión que tengo es reducir también la cantidad de leyes malas. Y miren, hay muchísimas que esta es comentarles, es peligroso porque podrán decir los ambientalistas, pero yo les comento, ¿ustedes creen que la verificación de los vehículos tenga algún beneficio real para el medio ambiente? Y entonces yo digo, es un sistema recaudatorio. O sea, esas son las leyes malas que hay que corregir y modificar. ¿Qué podemos hacer por el medio ambiente? Seguramente hay muchas cosas más. Por ejemplo, tratar el agua. No sé si ustedes caminen por México, pero hay muchos pueblos que están sin drenaje, muchos pueblos que no tienen plantas de tratamiento y muchas ciudades grandes que no tienen plantas de tratamiento. La misma ciudad de México envía una gran cantidad de agua cruda hacia la presa de Simapán. Entonces, hay muchas cosas que el gobierno, esas son las actividades que el gobierno tiene que hacer. Incluso, yo soy de la idea que todo lo que pueda hacer la iniciativa privada lo tiene que hacer la iniciativa privada, incluso el tratamiento de aguas, porque el agua tratada es un negocio y el gobierno lo está viendo como una oportunidad nada más ahí de gastar. Y los programas sociales, pues también en la pregunta de don Arturo, se tienen que modificar. Esto es reconocido de que más de la mitad de los recursos que van para los jóvenes, para los adultos mayores y para las madres solteras y todo esto, más de la mitad se pierde en el camino. Observen, no hay padrones, no hay procedimientos y todo eso a través de ellos mismos, de la banca del bienestar, donde cada vez es más asaltada y desaparecen cantidades importantes de dinero. Urge un reseteo total del gobierno, simplificarlo y darle la mayor cantidad de actividades a la iniciativa privada. Esa es la única forma como los gobiernos pueden salir, como los países pueden salir adelante. Libertad para emprender, libertad para producir, libertad para importar, para exportar. Y aquello que dicen de que hay que enseñarlos a pescar, yo la cambio porque hay que dejar de prohibir la pesca. Que la pesca sea libre, que la gente trabaje, que la gente emprenda. Y en otro tema, pues también hemos platicado con los científicos. Hoy el golpe que le han dado al Consejo de Ciencia, Tecnología e Investigación es un golpe mortal, en donde el gobierno va a decidir hasta qué investigación se puede hacer y cuál no. Entonces ahí también hay que establecer otra vez las libertades, apoyar para que haya investigación, y ustedes como gente de empresa y conocedores saben que una patente puede ser más valiosa que una producción de 10,000 barriles de petróleo al día. Hay que poner a nuestros jóvenes a trabajar, evitar que se los lleven a otros países donde son exitosos y donde que se quedan con los conocimientos y con los cerebros mejores, se los están llevando a otros países. Un gobierno facilitador, esa sería la visión que yo tengo, y un gobierno que sí verdaderamente establezca las condiciones de salud mínimas, porque no están vendiendo lo mínimo, y que de ahí vayamos partiendo a ir a mejores instalaciones de salud en todo el país. Educación, ustedes no sé si tengan nietos o hijos en edad de primaria, pero se perdieron 2 años perdidos en la educación de este país, y que no hay una política, ni siquiera un programa para ver cómo lo vamos a recuperar. Por el contrario, libros de texto que están ideologizando a nuestros niños, libros de texto que le están enseñando cosas que no tienen por qué saber a determinada edad y que es facultad de los padres enseñarles o transmitirles. En fin,
ya son todos los problemas que ustedes ya saben. Y a mí no me gusta estar ya haciendo el conteo de todo lo que está mal, sino más bien todo lo que se puede hacer. Y yo sí les digo que un gobierno con una visión empresarial, aunque duela, pero es la que mejor combate la pobreza. Eso es lo que necesitamos, un gobierno que facilite a la iniciativa privada hacer las cosas. Manuel dice, pregunto, en economía y energía, ¿qué transformaría? Bueno, pues en energía, ya lo hemos platicado muchas veces, yo se lo dije a Manuel Bartlett cuando fue a la Cámara de Diputados, le dije, si usted quiere cumplirle a su jefe, o sea, al presidente, que haya energía barata y suficiente para todos, deje la generación en manos de la iniciativa privada y concéntrese en la transmisión y en la distribución. Hoy la energía no solamente es cara, sino que es escasa y por falta de distribución y de transmisión. Hasta donde yo tengo entendido, tenemos la suficiente capacidad de generación de lo que estamos consumiendo, pero en el caso concreto de Querétaro, hay energía, pero no hay transmisión para llevarla a los parques industriales. Y sé que en el mismo caso está Jalisco, está Nuevo León, está Guanajuato, en donde están los principales parques industriales. Entonces, eso es lo que yo, en caso de energía, por supuesto, irnos a las energías limpias, y lo hemos platicado ya con Manuel y con muchos otros, hay mucha capacidad de generación a través de energía solar. México es de los países en el mundo con mayor radiación, y obviamente con un gobierno responsable podríamos incluso explorar hacia la energía atómica. Nosotros sabemos ahí, quien hayan tenido oportunidad de conocer Laguna Verde, llevada con toda la seguridad, no ha dado problemas prácticamente, debe tener ya más de 20 años. Claro, con un gobierno de la 4T yo no le confiaría que hubiera energía atómica, porque todos correríamos muchísimo peligro. Pero las plantas eólicas, pero vuelvo a lo que decía hace rato que me preguntaba don Arturo, que lo haga la iniciativa privada. Todo lo que es la generación, y van a salir a decir que perdemos soberanía. Yo les pregunto, ¿cómo podemos perder soberanía si la planta solar, si la planta eólica, la planta de ciclo combinado está instalada en México y produce energía para México? Entonces, no hay, ese es un cuento para estatizar y controlar políticamente a través de la energía también a los empresarios. Y la economía, bueno, pues en la economía yo sí creo que yo no puedo decir que sé de todo. Hace mucho tiempo yo platiqué con algunos economistas como Santiago Levy y Francisco Gil, y había un proyecto de irnos al consumo, más impuestos al consumo. Yo sí soy partidario que quien tiene más dinero gasta más dinero y debe pagar más. Ahí el atorón, y ustedes se acordarán que siempre fue que cómo le van a poner el IVA, porque el IVA es el impuesto al consumo, a alimentos y a medicinas. Y lo que yo reflexionaba es que los alimentos y la medicina de la gente que menos tiene normalmente no los pagan ellos. La medicina se las debe dar el gobierno. Entonces también son contrapartes que nos ponen ahí en el camino para para que no tomemos este tipo de decisiones que serían, desde mi punto de vista, muy buenas para este país. Entonces imaginen que el IVA se crece a un porcentaje, y esto no lo digo porque lo haya estudiado, sino vamos a suponer que lo subiéramos al 25%, se puede hacer excesivo, pero en el estudio que se hizo en aquellos tiempos prácticamente se reducía a nada el impuesto sobre la renta. O sea, eso es otra condición muy diferente. Y también habría la posibilidad con un impuesto de ese nivel de prácticamente devolverle a los trabajadores la retención sobre el seguro social. O sea, el estudio económico que yo vi en aquellos años prácticamente daba para quitar el impuesto sobre la renta y reducir las cuotas obrero-patronales en un muy buen porcentaje. Entonces, el que tiene dinero, pues paga impuestos, y el que no tiene dinero, pues no va a pagar impuestos. Esa es una de las ideas, insisto, tendría que valorarse con los que saben, hacer los estudios que correspondan y una visión y una proyección a futuro, a ver cómo se comportaría. Pero este país tiene que presentar alternativas diferentes para que podamos salir adelante. Hay quien dice que después de la pandemia va a ser muy difícil recuperarnos. Lo más complejo que tenemos es recuperar la seguridad. Y con la libertad y con la seguridad establecidas, yo les aseguro que salimos más rápido de lo que ustedes piensan. En aquellos años, y no es comparable ni mucho menos, pero se dio la libertad, por ejemplo, de iniciar un reto que pusimos fue, en Querétaro se construían 15,000 viviendas al año. Y el estudio que nosotros teníamos decía que se requerían construir, se construían 5,000 al año. Y yo les dije, vamos a construir 15,000 al año.
y todo el mundo dijo que estábamos locos. Se construyeron muchas más de 15,000 cada año al final del sexenio, y todas se ocuparon. Y hoy la demanda de vivienda en Querétaro sigue siendo muy alta. Entonces hay que mirar un poco lejos. Yo creo que el hecho de decir, no, pues pensar negativamente o pensar esto ya no se puede hacer o está muy complejo, nomás nos lleva a la desesperanza. Hoy, lo que yo les pido a ustedes es que nos ayuden a decirle a la gente, sí hay posibilidades, pero tenemos que construir esa esperanza, tenemos que salir a motivar a la gente que firme y a votar. Si no les convenzo yo, que voten por alguien más, pero no podemos tirar a la basura este esfuerzo que verdaderamente se ha hecho de abrir y que los ciudadanos puedan decidir anticipadamente quién quieren que sea el candidato de la oposición, porque somos la oposición en este momento, para contender contra Morena en el 2024. Adriana Flores tiene una pregunta. Muchísimas gracias, Adriana. Dice, ¿existe algún plan para calmar la violencia del crimen organizado? Gracias, Adriana. El plan para calmar la violencia en el crimen es regresar al ejército donde tiene que estar, porque el ejército hoy solamente llega a ver qué pasó. Ustedes han visto que hay un problema grave en Guanajuato, llegan a Guanajuato y de ahí se lo llevan a San Luis para ver lo que pasó. Y el antídoto para la violencia es que se acabe la impunidad. Cuando una persona comete un delito debe ser perseguido y detenido de inmediato. Y aquí, si algo estamos viendo en este momento, es que todo el mundo hace lo que quiere y no pasa absolutamente nada. Entonces son dos actividades, es la coordinación de ejército, policías estatales, policías municipales, por supuesto el ejército sus funciones que debe cumplir y acabar con la impunidad. Aquí tenemos otra pregunta también de Arturo Vaca. Dice, por otra parte, en su opinión, ¿cuáles son las metas prioritarias ante la situación actual del país? ¿Cuál será la forma de combatir la pobreza? Creo que ya de alguna forma lo comentaste. ¿Y cuál sería el rol de la educación pública? Esa pregunta de las tres que hace Arturo me parece que es básica. ¿Qué se haría con la educación pública? Y además retomo un poquito lo del combate a la pobreza porque es importante, no lo toqué creo que con más detalle, pero el combate a la pobreza se da solamente con trabajos, que haya trabajo, que la gente tenga un empleo digno, que le dé suficiente para vivir. Por eso decía yo que lo que tenemos que hacer es dejar de prohibir. Hay mucha gente que quiere iniciar una empresa y en los estudios y que lo que le pide protección civil y llegan y le piden que cambie la instalación eléctrica y que haga mil cosas. Estamos en una situación de emergencia y en una situación de emergencia debe facilitar todo y debe haber empleos y debe haber, por ejemplo, concesiones. Yo recuerdo haber propuesto hace ya mucho tiempo que los empleos de primer ingreso al sector laboral formal deberían de tener cuando menos 2 años sin impuestos para el trabajador, por supuesto. El empresario tendrá que pagar sus impuestos para ayudar a esa gente que pueda salir. Porque hoy por hoy pues, es más interesante tener un apoyo del gobierno federal que tener un trabajo. Y eso tenemos que cambiar en la mentalidad de los niños. Y ahí me voy a la educación, porque en la educación precisamente lo están desvirtuando todo lo que debe ser el aspiracionismo, lo que debe ser el sentirse útil, porque hay mucha gente que los suicidios de los jóvenes están aumentando, porque no hay posibilidad, no ven futuro, y eso es gravísimo para cualquier economía y para cualquier país. Yo creo lo que dice Jorge, la educación está deshecha, la han ido destruyendo y minando poco a poco. Las universidades también están hoy bastante austeras, les han quitado presupuesto. Y la mejor inversión que puede tener un país es en educación y es en salud, porque eso es el futuro. Y yo les digo que yo estoy comprometido con la vida, esa es la otra parte de las banderas que yo tengo, desde la percepción, pero desde la concepción, pero hasta la muerte de la persona. Un gobierno debe velar por sus gobernados desde que está en la concepción hasta que muere y no dejarlos en el camino y no con dádiva, sino con oportunidades. Y las oportunidades las crea la iniciativa privada. Digan lo que digan, el mejor sistema para mantener un pueblo rico es el capitalismo. Es el capitalismo, no hay más. Si entramos al socialismo, a la distribución, va a llegar un momento que los puercos, las gallinas y las vacas se van a acabar, que son las que le dan de comer a la gran mayoría, que nada más está esperando que le den un recurso. El capitalismo, en cambio, sí genera riqueza. Y ustedes saben que en nuestra generación había mucha movilidad social.
¿Cuántos de nosotros empezamos prácticamente sin nada? Pero trabajamos duro, trabajamos y éramos, pues teníamos una ambición genuina de tener una casa, de tener un mejor coche, de tener una familia, y eso hoy se está perdiendo porque incluso los jóvenes pues ya no se están casando, como que ya nos dicen, no sé, ¿para qué? Si ya no hay un aliciente, y eso es destruir la familia, que es una de las banderas también que nosotros vamos a tratar de rescatar, lo que es la familia, lo que es la libertad, lo que es la vida y lo que es la aplicación de la ley como debe ser. El principal, qué curioso que cuando uno toma posesión como presidente, como municipal, como gobernador, incluso como diputado federal o senador, y cuanto más como presidente de la República, el juramento es cumplir la ley, porque es ahí donde está la debilidad de los políticos. Tenemos un comentario de Leandro. Muchísimas gracias, Leandro. Dice, no existe el concepto soberanía energética, es solo un show de la 4T, pero el Estado sí debe participar en el mercado energético. No todo deben hacerlo los privados, pero sí es importante. Gracias, Leandro, por tu pregunta y tu comentario. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eso es una falacia de la 4T que se enarbolan en la soberanía y prohíben el crecimiento de la economía mexicana. Sebastián Caboter, que dice, ¿cómo combatir lo malo y lo corrupto de los sindicatos? ¿Qué harías tú como presidente? Pues los sindicatos, ustedes recordarán que el que tuvo la oportunidad de reducirlos fue en la época del presidente Fox, porque ahí fue cuando ya se estableció, pero siguieron y siguieron y siguieron. Y esa es parte de la libertad. Hoy esos sindicatos tienen agarrados por el cuello a muchos trabajadores y trabajadoras. Cuando ya se les da la libertad, porque son condiciones que les ponen, incluso en algunas empresas, el trabajador prefiere estar libre. Y eso habrá que escucharlos a ellos. Yo les puedo asegurar que al menos cuando me tocó, hubo muchos sindicatos nuevos que la gente emigró, porque el sindicato es bueno, porque le da fuerza también de representación a un trabajador que no puede tenerla por su condición o por lo que ustedes quieran. Pero los sindicatos corporativistas que van a entregarse al gobierno para nada más servir como masa electoral, esos son los que tienen que desaparecer. Yo sí creo que el corporativismo en ese sentido, en los sindicatos, se ha movido un poco para bien en este país, pero falta mucho por hacer. Yo no estoy en contra de ellos, pero sí en la cosa de que sean más eficientes y que sí vigilen mucho más los intereses de estos representados que son los trabajadores de las empresas. Tenemos un mensaje de Jania Vega. Muchísimas gracias, Jania. Dice, sus respuestas e ideas son muy adecuadas, ingeniero. Estoy convencida de que es el mejor para representar al Frente Amplio. Y tenemos una pregunta más de Saúl Ramadán que dice, felicidades, ingeniero Loyola. ¿Cómo crearía empleos bien pagados? Para que haya empleos bien pagados tiene que haber una economía más sana y un impuesto y un gobierno menos depredador, porque ahora hay demasiados impuestos, ¿eh? Hay demasiados impuestos, lo que tiene que ser es más eficiente el gasto. Yo no sé en cuántos estados, pero cuando yo estuve en el gobierno no había el impuesto a la nómina, por ejemplo. Y ese es un impuesto que ya en algunos estados llega al 3% y que es un dinero de los trabajadores, porque se lo están quitando a ellos. Y si a nosotros nos quitan el 3% de nómina como empresarios, pues sería un buen incremento para ellos también, ¿no? Entonces, la mejor forma de pagar salarios buenos es que hagamos productos buenos, aumentar la exportación. Créame que México es un país con una capacidad y una ubicación geográfica excelente. Yo les decía, construimos el aeropuerto de Querétaro, no sé si lo conozcan, el aeropuerto intercontinental, la verdad, había mucha resistencia que iba a ser un elefante blanco, y lo construimos no porque yo lo decidí como hoy se decide en muchas obras. Eso fue una petición prácticamente de la gente que conoce, y se hizo un estudio y se determinó que era lo que se requería en ese momento para crecer la carga y mover carga desde México a otros estados y a otros países. Ese es el éxito del aeropuerto. Desde ahí se puede mover carga, aterrizan los aviones porque se hizo con una visión de largo plazo. Los aviones más grandes, como el A380, el Antonov, todos pueden aterrizar en Querétaro. Y aterrizan en Querétaro y empiezan a salir cargados de mercancías. Y en la visión que yo vi, que todavía no se da esa visión,
es terminar llevando productos perecederos a Japón. Porque en alguna ocasión que yo estuve en Japón, un melón costaba $80 y un limón $5. Entonces, si nosotros podemos establecer un puente aéreo para surtir de perecederos a todo el Medio Oriente, incluso Europa, incluso el noreste y noroeste de Estados Unidos, que toda la fruta que llega a Estados Unidos normalmente llega de Chile, pues somos más competitivos nosotros para moverlos. Entonces, el gobierno debe de buscar esas alternativas para que haya mejores salarios, mejores empresas en este país. Insisto, la palabra clave para que haya mejor economía en México es facilitador. Tanto gobierno como sea necesario, tanto pueblo como sea posible. Saúl Ramadán dice, ¿qué piensa usted del nearshoring? ¿Cómo se podría beneficiar México con con este efecto? El nearshoring es una situación que está en este momento como una posibilidad y yo creo que se nos está pasando el tiempo. Se nos está pasando el tiempo entre reyertas ahí con Estados Unidos que no nos deja nada. Hay demandas en puerta por el TEMEC. Ustedes saben que ha habido incumplimientos del gobierno mexicano y en lugar de estar creciendo esta oportunidad de la cercanía para ser los proveedores, se está entorpeciendo y se está dinamitando. A veces me da la sensación de que este gobierno lo que quiere es quebrar a México. Ya quebró Pemex, ya quebró Comisión Federal, ya quebró el sistema de salud, quebró el sistema educativo y además nos falta que quiebren el país. Tenemos que hacer algo. Una pregunta de Melanie Palomar, ¿cómo hacerle para que no falten las medicinas? ¿Es cierto que los distribuidores son rateros, como dice López Obrador? Yo conocí a algunos distribuidores de medicamentos y yo creo que la alternativa no es desaparecerlos ni dejarles de comprar, sino demostrarles que están vendiendo caro y tener que ajustarse a los precios que marca el mercado internacional. El hecho de destruir, porque este gobierno destruye, si tú me estás vendiendo caro a mí, porque vamos a poner que yo te compro a ti maíz y estás abusando de, oye, ¿me lo das a tal precio o no te compro? Porque este es el precio internacional. Este medicamento vale tanto. Que le dieron con el cuento de que iba a ser a través de la ONU, que iban a comprar los medicamentos. Pues la ONU no está para eso y es el desabasto tan grande que tenemos. Miren, se habló de corrupción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, del Texcoco, y lo cancelaron con el pretexto de la corrupción. Y díganme a quién han señalado como corrupto por ese proyecto. Decían que la financiera rural estaba llena de corrupción, acabaron con la financiera rural y no hay una sola persona detenida por la corrupción de la financiera rural. O sea, el objetivo es destruir. Y si destruyeron el sistema de distribución de medicamentos, hay una cosa que no sé si todos lo sepan, pero también destruyeron el sistema de vacunación de este país para los niños, que era el más eficiente, uno de los más eficientes del mundo. Entonces son cosas que nos llaman a la reflexión y que para mí no es la destrucción, sino es mejorar la situación. La Policía Federal, corrupta, la desaparecieron. Hoy lo que tenemos en las carreteras es un puñado, la verdad dan lástima y da tristeza ver soldados que no tienen ni idea de lo que están haciendo ahí, que se han matado a puños por conducir vehículos que no saben manejar, que los atropellan porque no saben abanderar un accidente. O sea, la verdad está todo patas para arriba y todo por querer cambiar algo sin tener una mejor proposición. Todo es destrucción, todo es, esto no funciona, hay corrupción. Pero yo la pregunta que les haría, ¿ustedes creen que la corrupción se acabó en México? Hoy por hoy está comprobado que es la más alta de todos los tiempos, corrupción en México, porque no hay programas, las oficinas de gobierno federal no existen. Conseguir un folio en la Comisión Reguladora de Energía es verdaderamente un viacrucis. Y acabamos de presentar un punto de acuerdo y aquí hago un comercial. Ya estaba cerrado supuestamente por la pandemia, se mantuvo el punto de acuerdo en estos días y se abrió. Si alguien de ustedes tiene atorado la obtención de un folio, ya se están entregando, porque todo era a través en línea, no era presencial el tema por la pandemia, ya es presencial nuevamente. Puede uno entregar sus documentos en la Comisión Reguladora de Energía. Esas son de las cosas que tenemos que ir viendo y resolviendo, pero para hacerlo, pues yo me di cuenta también de algo muy importante. Como diputado uno lo piensa, lo empujas, pero el resultado es muy magro. Para hacer las cosas necesita tener la varita del poder y hacer los cambios desde el poder para que sean cambios, pero para bien, no para la destrucción y el desabasto y la cancelación de becas, de proyectos, de todo lo que ha pasado. Créditos, el crédito en el campo se lo quitaron, los seguros al campo están eliminados y el campo está pasando por una situación verdaderamente triste. Otro de los sectores
más afectados en este gobierno es el campo nacional. Dice Ninfa Salcido, si lograra representar al Frente Amplio por México y ganar la elección presidencial, ¿cómo integraría el gabinete? Pues habría compromisos con los otros partidos que integran el Frente. Mi pregunta obedece a que existen diferentes versiones, perdón, diferentes visiones para solucionar los grandes temas del país. Gracias, Ninfa. Gracias. Este proyecto de Frente Amplio establece que habrá un gobierno de coalición. Yo les digo, y también insisto, lo que les platico de lo que yo hice lo digo con modestia, digo que el primer gobierno de coalición que se dio en México fue en Querétaro hace 26 años. En aquel tiempo fue la mayor parte de los funcionarios que entraron a las carteras de la Secretaría fueron ciudadanos y entraron también priistas, porque yo parto de la base que personas buenas hay en todos los partidos y personas malas también las hay en todos los partidos. Entonces hay que saber seleccionar nada más. Y este gabinete, yo le puedo casi asegurar que será propuesto desde antes del periodo electoral del 2024. Y tendrá que ser un gobierno de coalición en donde también habrá una parte importante de ciudadanos, porque el Frente está representado en la mitad de las decisiones por ciudadanos. Entonces, ahí en esa conformación de gabinete tendrán que presentarse las mejores mujeres y los mejores hombres en sus capacidades y en sus experiencias en cada cartera, y se presentará, pienso yo, un gabinete. O sea que será un acuerdo de antemano del proceso electoral. Obviamente la facultad del presidente estará en si no hay cumplimiento y no hay resultados, pues removerlos. Y yo les comparto aquí lo que yo decía, me puedo equivocar al nombrar, pero no al quitar. Y yo quité muchos que no cumplieron las expectativas. Eso es la facultad del presidente. Si en este momento vamos a establecer un compromiso para ir con un gobierno de coalición, con un gabinete ciudadano y un gabinete también parte política, pues bienvenido, pero eso no es cartera permanente, sino tendrá que ser con resultados y, obviamente, pues con honestidad y con trabajo. Guillermo García Alcocer nos pregunta, creo que el gran problema que tenemos es de narrativa y la falta de resultados en términos de crecimiento en los 30 años pasados. Me gustó lo que dijiste de ilusionar a la gente, pero creo que necesita aterrizar. ¿Cómo entusiasmar al sector empresarial que fue un gran contrapeso y hoy está desaparecido? Pienso en Maquio. Muchísimas gracias, Guillermo. Sí, Guillermo, mira, el sector empresarial está perdido, está temeroso. Yo les diría que no hay participación de las empresas. Yo no sé cómo, y Coparmex, por ejemplo, prácticamente ya no se volvió un Coparmex combativo como el que yo viví. Es más, yo salgo de candidato por estar de presidente de Coparmex y que éramos verdaderamente críticos con el gobierno. Y de las últimas que yo me acuerdo, ustedes recordarán el último pacto, los pactos que hacía el presidente Zedillo. Y el último pacto fue el incremento del IVA del 10 al 15%. No sé si se acuerdan de esa época, en el 96, 95, porque fue después del error de diciembre de 94. En aquellos años, todas las corporaciones o todas las organizaciones empresariales votaron a favor de Coparmex. ¿No? Fuimos los únicos que y a mí me tocó estar con el gobernador de Querétaro en ese tiempo y decirle de frente: Coparmex no firma. Los empresarios que estamos afiliados a Coparmex decidimos no apoyar este pacto. Ya estamos cansados ya saben todo el rollo que se tenían que echar, pero fue la única organización que le dijo no al pacto, que finalmente no fue tan malo, pero había que tomar postura, y eso da pie a otras negociaciones. Hoy por hoy no hay diferencias. Todas las organizaciones, todas las cámaras empresariales están alineadas, y no solamente a lo que dice el gobierno, sino a lo que nos quieren hacer creer. Y cuando no hay diversidad de pensamiento, yo les digo una cosa: es tiempo de pensar. No podemos estar nada más haciendo caso o creyendo lo que nos digan los medios de información, los medios de comunicación. Es tiempo de pensar y tiempo de decidir. Tenemos una pregunta también aquí de Leandro. Muchísimas gracias, Leandro. Los verificentros, como cualquier ley, ayuda en cuanto al número de ciudadanos respetan dicha ley. Dudosa una aseveración que diga que no sirven para nada. Claro que hay mucha corrupción en los verificentros y su tecnología que usan ya no es óptima. Se debe mejorar como todo, máxime la parte de los costos.
El principal problema que tenemos en México es la desconfianza. Somos un pueblo desconfiado y aquí lo estamos viendo con lo de las firmas. Y ustedes saben que bajo los esquemas que hay ahora, si podemos nosotros transferir dinero desde nuestro teléfono, no veo por qué no pudiéramos hacer muchas operaciones con el gobierno desde nuestro teléfono, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la corrupción. Y yo les pongo el ejemplo, cuando estuvimos en Querétaro, tuvimos un sistema, el famoso Oracle. En aquellos años era lo mejor que había para el control financiero. Y yo cuando salí dije, aquí ya dejamos todo establecido, y nada más lo que hicieron fue desconectarlo. O sea, el control electrónico, el blockchain, es la solución a la corrupción para que pueda totalmente estar perseguido y monitoreado y definido a dónde va cada peso de los impuestos de los mexicanos. Eso yo creo que es más confiable la tecnología que cualquier contador. Nuestro amigo Walter Rangel, muchísimas gracias, Walter, por tus preguntas. Disculpa, veo que hay varias preguntas por ahí que se me han pasado. Walter Rangel es un gran especialista en cuestiones de energía nuclear. Reiteraría, dice él, mi inquietud acerca del sector energía, cómo fortalecer a los órganos reguladores para propiciar un equilibrio entre la participación de privados y empresas públicas. Pues el Ignacio, por favor. fortalecimiento creo que lo tenían, Walter, cuando estaban verdaderamente siendo autónomos. Realmente eran organismos autónomos para que pudieran tomar las decisiones y tendrían que serlo, porque ustedes recordarán que el sistema de subasta de comprar la energía más barata estuvo funcionando muy bien durante mucho tiempo. Y quienes conocieron el sistema y me lo explicaron, no había forma de meterle mano. Lo desestabilizaron totalmente. Así que el fortalecimiento para todos los organismos de energía es que sean verdaderamente autónomos y se rijan por sus propios estatutos y en base a la economía de mercado. Comprar primero la energía más barata, la energía limpia, y después ir avanzando en la que sigue. Pero esa es la solución, regresarlo a como estaban o como fueron planeados, que sean autónomos del gobierno. Aquí está Mario Leal. Adelante, Mario, por favor. Muchas gracias. Gracias, Mario, por favor, adelante. Gracias, Gracias por Jorge. estar aquí. Buenas tardes, Mario. Gracias, ¿me escuchas, Nacho? Sí, Mario, adelante, gracias. Bueno, yo te felicito en primer lugar por participar en este ejercicio democrático que ha iniciado el Frente Amplio. Y quiero hacerte una pregunta. Una vez que se decida quién de los que están aspirando a ser candidatos resulta ganador, se ha hablado de que se va a constituir, en caso de que llegue esa persona a ser elegido por todos los mexicanos, la mayoría de los mexicanos, para ser nuestro presidente, que se va a constituir un gobierno de coalición. Yo quisiera que nos comentaras, por favor, cuál es tu concepto al respecto, cómo lo planearías, cómo lo ejecutarías, por favor. Sí, Mario, gracias. Sí comentaba que tengo entendido, y ustedes saben que José Ángel Gurría y Alfonso Guajardo, Gabriel Cuadri están trabajando ya en lo que es la plataforma para el próximo gobierno. O sea, están especialistas y seguramente se integrarán otros más. Y en ese mismo movimiento, pero junto con los ciudadanos, se va a tratar de establecer un gabinete. Un gabinete que, como lo que estamos viendo, seguramente abrirán la puerta, pero no que sean los cazadores de talentos, sino que la gente se autopresente. Yo así lo visualizaría, que por decir algo, si tú, Mario, quieres participar y ser parte del gabinete, pues que entregues tu información y que te seas entrevistado para ver tus posibilidades. Y un gobierno de coalición incluye una parte de ciudadanos y una parte también de políticos, o sea, tiene que ser una mezcla. Entonces yo sí lo visualizo así. Insisto en que esto va a ser formado por el mismo Frente Amplio. Van a tener ellos que decir, este es el gabinete. Y como yo lo veo, sin que me conste que así vaya a ser, estará listo el gabinete antes de que sea la elección del 2 de junio. O sea, dirán, este es nuestro candidato y este es el gabinete para gobernar en los próximos años. Así lo visualizo y no se me haría mal porque también, pues uno es bastante consciente como para decir, oye, sí estamos con buenos elementos en cada cartera. Hoy por hoy, pues verdaderamente es decepcionante. Yo los invito, todos ustedes vivieron la época del presidente Zedillo. Es a donde yo me quiero referir porque es el tiempo que yo conviví con los secretarios y los del presidente Fox. Hagan una comparación mental con lo que tenemos hoy y no hay nada que hacer. O sea, realmente la experiencia, pues, incluso la personalidad se perdió.
de gentes que podían tomar decisiones acertadas a gente que toma decisiones, yo creo que por feeling, no sé cómo le hacen, pero ustedes vean hoy en gobernación y que está saliendo todo lo que faltó para las becas para los jóvenes construyendo el futuro. Hay una pérdida enorme de dinero en todos los proyectos. Ya les decía yo, los programas sociales es una manguera con demasiadas fugas. Entonces hay que poner un método, hay que poner un padrón, hay que poner orden en todo el gasto público. Pero ahí es Mario, como yo lo visualizo, espero que tenga buen ojo y así lo hagan y que sean los mejores hombres y mujeres para estar en ese gabinete presidencial. Tenemos a Adriana Flores que está levantando la mano. Adelante, Adriana, gracias por participar. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Yo estoy en Monterrey y mi pregunta es, ¿ahorita usted actualmente tiene algún puesto político en el gobierno del señor Obrador? Y si es así, si hubo manera de, bueno, obviamente no, ¿verdad?, de parar la catástrofe que está pasando. Sí, tuve una oportunidad de parar la catástrofe, soy diputado federal y yo fui el que de alguna manera ideé la moratoria constitucional. Esta moratoria constitucional permitió detener la reforma energética, la militarización del país y el daño al Instituto Nacional Electoral. Esa fue mi contribución en el año pasado en la Cámara de Diputados. O sea, sí tuve oportunidad de contener un poco, porque solamente pudimos en las decisiones calificadas en la Cámara de Diputados. Pero no que pertenecido ni pertenezco al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, somos oposición en la Cámara de Diputados. Ok, solo un comentario más. De las personas que usted mencionó, acá en Monterrey, bueno, yo a través de Amelia, una compañera de generación, lo estoy conociendo a usted, pero realmente acá en Monterrey, a la gente que le he compartido la información, no lo conocen en Nuevo León. Entonces sí sería importante ahorita de las personas que mencionó, al único que conozco es al señor Ildefonso, que es un muy buen economista y hizo muy buen papel cuando estuvo en el poder. Entonces, bueno, cuando formó parte del gobierno. Entonces sí sería como sugerencia que, pues que sí hiciera esas alianzas de gente, por ejemplo, que conocemos acá en Nuevo León para que se fortaleciera más su convocatoria, ¿verdad? Porque pues yo creo que ahorita hasta es de valientes andar en este asunto de... Coincido con usted, Adriana. Fíjese que el problema está en que los medios de comunicación están cerrados. Conseguir una entrevista, digamos, con los principales, con Ciro, con López Dóriga, con Loret, no es fácil. Y yo digo que deberían en equidad entrevistar a los 12 precandidatos que estamos en esta línea. Pues una presentación, sí. Yo voy a estar en Monterrey el día 2 para tratar pues va a ser poco lo que podamos lograr, porque yo entré muy tarde, yo entré a esta competencia el 9 de julio y no tengo más que 18, 19 días en esto. Así que sí sé que voy contra el reloj, pero vamos a hacer lo posible por convencer y por conseguir las firmas. Por eso mi petición central es esa, que nos ayuden a conseguir las firmas. Y gracias, Adriana. Buenas tardes a todos, felicidades por su excelente participación. Y la pregunta va con el tema de electromovilidad. Sabemos que hoy por hoy ya la electromovilidad y la energía es uno mismo. Y hace ratito habló bastante bien de los temas de energía. ¿Qué nos puede platicar sobre sus intenciones de implementar la electromovilidad en México? Gracias, Leandro. La verdad, todo va junto con pegado, como dicen en mi tierra. Y en este momento, si tuviéramos un gran parque vehicular, no habría energía para cargarlos. Esa es la verdad. Entonces, todo tiene que ser con un proyecto. Y yo empezaría por el transporte público. Hay ya muchos transportes en todo el mundo que son totalmente eléctricos. Y esa sería la primera apuesta para ir reduciendo la contaminación, porque son los que más contaminan. Y como dijo un amigo, vamos a darnos prisa porque ya van a abrir 2 bocas y la gasolina va a estar muy barata, cosa que también dudo que suceda. Pero el tema de la electromovilidad debe ser a través, insisto, del transporte público. Y claro, los vehículos, pues sí, también es bueno, pero yo creo que para que haya un efecto inmediato en contaminación, hay miles y miles de camiones transportando pasajeros y trabajadores en todas las ciudades de México.
todos los días. Y eso, nada más de verlos en las contaminaciones que están. La Ciudad de México ha avanzado bastante, y no sé si ustedes los han visto, ya son camiones, algunos con gas, y hay algunos otros que ya trabajan con electricidad. Pero eso sería para mí lo fundamental, Leandro, el transporte público. Y tendríamos que hacer, y yo aquí les hago, imaginen ustedes, con la inversión que se ha hecho en el Tren Maya, tuviéramos el Tren México-Querétaro, que es un tren que sería rentable por la cantidad de personas que lo estaríamos utilizando, y sería en esa defensa de la vida que les he dicho, defender y cuidar la vida de muchos mexicanos que mueren todos los días en esa carretera México-Querétaro, Querétaro-México. Muchísimas gracias por la oportunidad y gracias también por las ideas claras que nos ha planteado. Sin embargo, es muy difícil en un país de más de 120 millones de habitantes establecer las prioridades. Yo imagino que eso es un reto tremendo cuando tenemos tantos rezagos, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Siendo yo un especialista en el tema de energía, por supuesto siempre lo pongo por delante de muchas de las cosas, dado que la energía es la base del funcionamiento de una sociedad. No obstante, el tema de la educación y el tema de salud, ¿cómo los abordamos? ¿Y cómo abordamos en un país? En realidad somos muchos países dentro de un país. No es lo mismo lo que observamos en el norte como lo que se observa en el sureste. Entonces, el hacer un plan como antiguamente lo pretendíamos hacer a través del plan de desarrollo, es más, en esta administración, plan de desarrollo prácticamente no tenemos. Tuvimos 2 ejercicios fallidos y finalmente todo está desalineado. Ahí la pregunta concreta que yo hago es, en este ejercicio de gestión de un gran país, necesitamos un gran operador, un gran director de orquesta que logre unirnos para trabajar, primero, pues, ¿cómo lo hacemos con los rezagos? Y por otro lado, sin perder de vista la visión de futuro que debemos de tener como país. Más que una pregunta, es una reflexión que me gustaría, si usted me puede dar alguna opinión al respecto. Muchas gracias y felicidades. Gracias, Walter. Coincido totalmente. No hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Y este país necesita rumbo. Y yo les diría que el Plan Estatal de Desarrollo, o en este caso el Plan Nacional, es fundamental, porque es el diagnóstico, y hay que hacer los primeros 6 meses de gobierno. Es el diagnóstico para saber por dónde empezar y dónde terminar. Eso es fundamental, y hoy no tenemos absolutamente nada. Y yo aquí complementaría, Walter, con lo que decía San Francisco. Hay que hacer lo necesario para que podamos pronto hacer lo posible, y después estaremos logrando lo imposible. Pero tenemos que empezar por lo necesario. Y lo necesario, vuelvo a insistir, es la seguridad, es la salud y la educación desde el origen. Empezarlo, y yo les diría que en los tres renglones que acabo de mencionar, primeramente combate, pero combate real a la corrupción. En salud, entre los medicamentos, entre los contratos que hacen las grandes instituciones de salud, se pierde mucho dinero. En educación, pues no se diga, ¿no? La verdad es que los presupuestos han sido reducidos, y la compra de proyectos que no sirven para nada, el dinero que se invierte en supuestas plataformas que tampoco han funcionado. Y en seguridad, pues ya platicamos un poquito de lo que habría que hacer. Pero sí, insisto, debemos tener un rumbo. Y un presidente, un gobernador, un diputado, cualquier servidor público, lo primero que tiene que hacer es escuchar. Las mejores soluciones que yo he encontrado, las he encontrado donde están los problemas. La misma gente tiene la solución. No es cosa de inventar el hilo negro ni el agua tibia, es cosa de ir al lugar del problema y que la misma gente diga por qué tiene el problema y cómo piensan ellos solucionarlo. No es siempre así, pero la mayor parte de las veces ellos saben cómo resolver los problemas que les están aquejando. Gracias, Walter. Tenemos a Pablo Ibargüengoitia. Muchísimas gracias, Pablo. Qué gusto que estés aquí con nosotros. Adelante con tu pregunta. Siguiendo con el tema de la energía, con todos estos problemas que ha habido este sexenio de diferentes intentos de cambiar las cosas, y yo no estoy seguro en qué cambió o qué no cambió, la gente tiene miedo de utilizar energía solar en su casa porque dicen que ya estaba prohibido que tengamos autogeneración.
por supuesto que esto hay que aclararlo muy bien, pero mi pregunta es, ¿qué se propone para que de veras todas las casas y negocios y industria pequeña pueda utilizar energía solar? No sé si con algún tipo de financiamiento o algún tipo de apoyo del gobierno. ¿Qué se propondría? Gracias, Pablo. Fíjate que eso que tú mencionas ya lo propusimos. La mejor forma de apoyar a una familia es que no paguen luz. Y debería de haber un programa de paneles solares para las viviendas populares. Y aquí en Querétaro es algo que estamos promoviendo, que son los condominios, el mayor pleito, como tienen a veces un solo medidor para el condominio, empieza de que yo no tengo 2 refrigeradores. Entonces, la solución ha sido ponerles paneles solares. Y ahí se acabó el problema, porque también tiene iluminación que tienen que pagar ellos al interior del condominio, porque son condominios pues, que son establecidos a lo mejor en unos 5,000 metros o en 10,000 metros, y tiene calles internas, y todo eso va al consumo del condominio. Pero el programa que una vez desarrollamos y propusimos, obviamente no cuando estaba yo en el gobierno porque no había los paneles solares, pero sí como una propuesta a la Secretaría de Desarrollo Social, es esa. Prácticamente una casa pequeña de interés social con 2 o 3 paneles tiene para prácticamente pagar nada de energía eléctrica. Y eso sería para mí uno de los apoyos más importantes que se le podía dar a las familias de muy bajos ingresos. Yo soy de los convencidos de que debería ser un programa del gobierno, Así el es. de los paneles solares. En la casa de ustedes, yo creo que yo debo tener con ellos más de 10 años, a lo mejor en alguno de los lugares, en la oficina. Y la verdad que sí es una maravilla porque ha pasado mucho tiempo y sigo pagando prácticamente 30, 40, 50 pesos al mes de una energía que a lo mejor no era mucho, pagaba 2,000, 3,000 pesos, pero pues es mucho mejor no pagar. Y ese es un programa que debería de establecerse, y yo sí creo que la empresa mexicana debería fabricar los paneles. Ya hay paneles mexicanos, pero la mayor parte lo estamos importando. Y ahí es ahí donde el gobierno también puede hacer alianzas con los empresarios. El que tenga el conocimiento, el que tenga pues el know-how, que tenga la tecnología, pues que los haga y que el gobierno se los compre. Inclusive el gobierno puede financiar la producción y que se paguen con un producto. Sería ganar, ganar. Ese es el objetivo de los gobiernos, que gane el gobierno, pero que también gane el empresario y gane la sociedad. Muy agradecido con todas y todos los que participaron. Las preguntas, tengo algunas anotaciones aquí que me servirán mucho y me reitero a sus órdenes. Aquí.